Hola, bienvenidos. Ponte cómodo, escucha con atención. Existen dolores que no muerden, no rasguñan, pero despiertan antes que tú, porque habitan en una presencia callada, en tu pecho. Hay recuerdos que no interrumpen el día, pero amanecen antes que tú. Existen palabras que se fueron, pero quedaron respirando en la habitación. ¿Cuántos nombres ya se fueron y siguen ahí en tu cuerpo? Como si la piel pudiera almacenar historias. A veces no es tristeza, es memoria. No es angustia, es eco. No es rencor, es una habitación mal cerrada, una puerta que quedó entornada. Y desde adentro entra un aire frío, constante. A veces no quieres mirar, a veces no quieres volver y no quieres pensar que existe algo que no fue digerido, pero cuando el alma tiene algo que decir, lo dice y no siempre lo hace en voz alta. A veces lo hace en la forma en que respiras, en cómo aprietas la mandíbula sin darte cuenta, en modo que evitas ciertos temas, cómo se tensan los hombros cuando no mencionas lo que te está lastimando. ¿Quién deberías de ser? ¿Qué rostro perdiste? ¿Por qué tu espejo no refleja imagen? ¿Por qué no te has encontrado? Cuando te encuentres, no va a haber aplauso, solamente va a haber un silencio en donde el cuerpo va a respirar distinto. Todo se va a acomodar sin que lo forces, sin voz, sin palabras, sin argumentos. Por fin, comencemos. Parte 1. ¿Qué hiciste con lo que te hicieron? Un resentimiento interno, una canción que cantas una y otra vez. Existen personas que arrastran heridas como si fueran trofeos, las exhiben en cada conversación, las convierten en chistes, en frases de redes sociales, pero el alma lo sabe, no solamente es una canción, no solamente un chiste, el alma sabe que es un grito de ayuda, que se disfraza de fortaleza, y es ahí donde el perdón se vuelve urgente, no para los demás, sino para ti. En un rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale recordar. Fíjate, cuántos llegan a la clínica y sin mencionar su nombre, tienen un punto invisible en donde piensan que el tiempo puede estirarse, congelarse, fracturarse sin hacer ruido, bajo la sustancia. Y hay veces que la gente no consume nada, pero queda con una parálisis. O simplemente se va avejentando tan rápido. ¿Cuántas veces le has dicho a tu madre internamente que la odias? O al revés, no odias a tu madre, odias a tus hijos, porque sientes que son un estorbo. O a infinidad de personas. Pero, ¿sabes? ¿Cuándo vas a terminar con ese odio? ¿Cuándo vas a terminar con toda esa angustia? Te sientes hecho pedazos, pero puedes reconstruirte, porque todo lo que no se dice se pudre, pero también puedes convertirlo en un perdón urgente, no suave, igual va a arder, pero sabes, puedes reconocer
que lo único que necesitas es entender por qué duele tanto y por qué, a pesar de todo, sigues aquí respirando, escribiéndote con palabras que heredaste, pero buscando un lapicero propio. ¿De dónde vienen las heridas que no se curan? A veces ni siquiera son nuestras. A veces estamos educados en el idioma del castigo, que la disciplina es gritar, que la humildad es callar y así repetir frases como si fueran mantras. Si lloras, pierdes. Si te alejas, eres egoísta. Nos enseñan tantas cosas como que el pedir disculpas es humillarse, que el reconocer errores es ser débil. Entonces, son cuestiones oxidadas que no sirven. ¿Cómo estás creciendo? Haciendo lo que podíamos con lo que teníamos, algo domesticado. ¿Cuántas veces quisiste bailar en la cocina sin miedo a romper un vaso cuando eras niño? Castigarnos no nos hace mejores, solamente repite el patrón, el castigo. Mientras tanto, el alma se queda esperando una tregua. Y este video no se trata de ser santos o de fingir iluminación, sino con la sabiduría que nos da de haber caminado sobre cristales, sobre vidrios, y aún así ya no romperte, porque dejas de ser esclavo de tus padres, de tus parejas pasadas, de tu versión rota. Es para quien entiende que no hay libertad sin renuncia. ¿A qué vas a renunciar? A ese sentimiento que no te sirve, a estas circunstancias que ya no sirven. Cuando Jesús hablaba de poner la otra mejilla, no hablaba de sumisión, sino de cerrar el ciclo, sin necesidad de tener razón. Lo dijo un maestro, que solamente el que está en paz puede escuchar la voz del alma. Cuando te pasa algo, celébralo. Sal a la calle sin cadenas emocionales. Deja de esperar que el otro te abrace, te mande un mensaje. Sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu amigo, sea quien sea. Darte cuenta que no necesitas trofeos ni aplausos, ni que se quebrante tu voz cuando platicas algo que te pasó. Eso es tener tu alma contenta contigo mismo. Y no se trata de olvidar lo que pasó, sino de volver a ti, de no quedarte pegado en la escena que más te dolió, como si fueras una estatua erigida en el crimen emocional. ¿Cómo va tu historia? De víctima a testigo, de testigo a creador. Debe de haber algo. Y tú sabes que justificar no es perdonar y decir, no, no pasó nada. Es decir, sí pasó, pero hoy ya no permito que siga pasando dentro de mí, porque no odiamos a alguien, sino odiamos esa parte de nosotros que permitió que ocurriera, ese silencio que guardamos, esa parte de ser ingenuo y permitir confiar. Dejar de odiar no se trata de olvidar, se trata de recordar sin que nos arranque la piel. El verdadero acto de amor propio es no protegernos del mundo, sino curarnos de nosotros mismos. Si hemos confundido la autoexigencia con responsabilidad y si nos miramos al espejo con más ternura y menos juicio, y si la voz
Tu pasado no necesita tanto odio de tu parte. Tú haces lo que puedes con lo que tienes. Y lo importante es ya no ganar discusiones. Entonces ya no buscas que te entiendan, la aprobación, que te validen. No, porque ya no tienes una debilidad, ya tienes sabiduría. Y la sabiduría no siempre viene así, como que wow, sino con cicatrices, pero lo cambian todo, porque no responder al mensaje que solo busca herir. No entrar a la discusión que ya sabes de memoria. No hablar con alguien que ya no te escucha y tú ya lo sabes. Y aquí entra el perdón, no como un acto religioso, no como una cuestión moral, sino como una estrategia de libertad. El perdón, cuando es real, se siente como abrir una ventana después de años de encierro, como sacar una piedra de una caminata en tu pie que lleva años. No necesitas adornos, solamente necesitas decisión. El verdadero dolor no está en lo que pasó, sino en lo que sigues repitiendo. Deja de repetir. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Si estás en pleno verano y sigues con ese abrigo que te está estorbando de invierno, ya quítatelo. Esa es la cuestión, porque estás respirando, pero a través de algo que te da vida ficticia, como es el cigarro, es la cocaína, el cristal, el alcohol, la codependencia, las compras compulsivas, la comida, etc., etc. Entonces, todo eso es como si fueras un niño y tú ya eres un adulto. Perdonarse no es darse una palmada en la espalda, tampoco escribir un posting en el espejo. Perdonar es sentarte contigo mismo, sin miedo a quedarte solas. Sí, tú con tu propio yo y aceptar todo lo que has dicho, esas cosas crueles sin querer. ¿Cómo has mentido para no enfrentar la verdad? ¿Cómo has sido tú tu propio villano? Y aún así la vida insiste. El universo, Dios, en quien tú creas, la vida sigue. Tú sigues aquí escuchando estas palabras que te pueden dar oportunidades para ya no castigarte por lo que ya pasó. El presente siempre llega limpio, aunque tú lo manches con tu pasado. El tiempo es generoso, pero tú te aferras a encapricharte. Sí es cierto que existen los trastornos de personalidad y de ser obsesivo compulsivo, infinidad, esquizofrenia. Pero ¿quién gana con tanto reproche? Nadie. Porque vivir con la sustancia es vivir con el enemigo. Y aunque no consumas, ¿cómo estás sufriendo? ¿Sabes? Conocía a un taxista. Su esposa lo había dejado por su primo. Su hijo no le hablaba por cuestiones que él no tenía nada que ver. Sin embargo, cada que subía alguien a su taxi, él decía, buenos días, hoy es un gran día para ya no joderse la vida. Y en su bolsillo siempre llevaba una carta que él mismo se escribió que decía, si Dios me da este día, será porque aún puedo mejorar y ser mejor. Esa carta la escribió el día que estuvo a punto de matarse. Ese día que él la escribió, estaba llorando, pero en vez de suicidarse, eligió sonreír. Porque a veces lo único que se necesita para perdonar lo que te pasa es querer vivir. Puedes tener un corte limpio, que no tenga ninguna cicatriz. Porque, ¿sabes?
Ya no puedes vivir con ese cadáver atado en la espalda. Un cadáver apesta, pesa. Y no cambia la historia y no borra lo que ocurrió. Tampoco elimina las palabras. Pero ya, si lo dejas, retiras ese eco que te susurra y que te repite. Que como para qué levantarte este día, como para qué hacer cosas. Los antiguos, los griegos, sabían de la catarsis. Entonces nosotros te invitamos a que vengas a hacer catarsis y eso te va a cambiar la piel con una conciencia nueva. Cuando ya no te importa si te aprueban o no, es magnífico. Y sabes, te vamos a sentar en círculo y te vamos a decir todo lo bueno de tu vida hasta que... Y entonces puedes hablarte como le hablas a las personas que quieres. Y te das cuenta que eres parte del mapa, que no estás excluido. Todo eso que te hicieron no es una condena, sino una parte de tu historia que hoy puedes contar sin quebrantarte, porque nadie puede cambiar lo que ocurrió, pero todos podemos decidir cómo vivir con eso. ¿Cuántas veces quieres evitar la alegría? ¿Te das cuenta? A veces, ¿cómo eres adicto al trabajo? Y te castigas inconscientemente. No te das un tiempo para ti, para un masaje, para un hobby. Y entonces inconscientemente crees que todo lo que has hecho no merece alegría. ¿En qué te fugas? ¿En qué? Porque solamente sabes vivir con culpa, con castigo, y te ancla. Es una cárcel invisible. Puedes salir, pero debes de saber que no tienes que pagar ninguna deuda. Eso ya no te corresponde, porque te vas a quedar a donde estás. Arriésgate, déjate de excusas para no amar, para no brillar, para no crear. Aquí es a donde entra el perdón como un antídoto, como un medicamento, algo revolucionado, algo mágico. Vas a caminar de diferente forma. Ya no ocultas tus cicatrices. Ya no necesitas el, la validación. Y ya no necesitas de estar transmitiendo mala vibra. A veces el perdón llega disfrazado de risa. Y antes eso te rompía. Y ahora te parece como algo así tan divertido. Es un signo tan divertido que tú puedes manifestar y reírte con el alma porque ya no vives enojado con tu alma. Primero hay que sacar la maleza, después hay que preparar la tierra y entonces así plantar algo nuevo. Pero ¿qué crees? Que a veces quieres plantar sin limpiar y entonces no haces un trabajo profundo y vuelve a crecer eso de una manera negativa. Otra vez se vuelve a echar a perder todo. ¿Cuántos espacios has abierto? ¿Cuántas veces tienes sellado ese espacio por la soberbia, por el orgullo? Empieza a tener paz y deja de tener razón. Suelta la razón y eso te va a permitir ser libre. Perdonar no es decir tenía razón, sino que no te importe, porque ahora eliges seguir sin un peso entre las almas que han acariciado este arte del perdón. Puedes convertir algo de poder.
Mira, ¿sabes cuánta gente ha estado en la cárcel por crímenes que no cometieron sin disparar una sola bala? Y al salir, ¿sabes qué dice? La vida es preciosa y yo la sigo amando y no odio a quien me encerró, porque el odio consume más que la cárcel. Y eso no se estudia, se conquista desde dentro, porque el perdón no habita en la lógica, habita en la libertad interna, en esa rendija que se abre entre el impulso de venganza y la elección de paz. No es lo correcto perdonar, no es correcto escuchar lo que tú no quieres, solamente toma una balanza. Es correcto vivir así, con tanta maldita amargura. Mira el orgullo, la amargura, y dile, tú no te vas a instalar en mi alma. No hay territorio para ti, pero esto lo puedes lograr si asistes a este entrenamiento para que puedas observarte de otra manera. ¿Cómo se acaricia un niño asustado? Pues el perdón es eso. Abraza esa parte de ti que aún no sabe cómo dejar de doler. Mira, hay imágenes tan preciosas, tan hermosas. Una ocasión yo vi a un viejo en un parque llorando, que no tenía nadie. Sin embargo, él se perdonó en voz alta y dijo, ¿sabes qué, viejo? Hicimos lo que pudimos. Y sabes, hoy quiero tener un envejecimiento digno. No sé, querido hermano de luz, si tengas 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, pero ¿por qué no empiezas a sentir esa brisa y halagarte desde adentro? Y por fin, mira lo que tanto tiempo evitaste, ese papel de víctima, esa conmiseración. Ay, que todo me pasa a mí. Ay, que mi problema es el más grande del mundo. No confundas el perdón con debilidad, porque el perdón no es ceder, rendirte, dejar pasar. No, ese es el orgullo hablando. El perdón es algo tan audaz, algo tan fuerte, que no se consigue con voluntad, sino con conciencia. Y la conciencia no se fabrica, se cultiva. A veces con lágrimas, a veces con risas, a veces con silencio que duele y otras con una sola palabra dicha desde el alma en una catarsis. Siempre se ha utilizado la catarsis desde los siglos por los siglos, pero hoy tenemos una catarsis tan maravillosa, única en la voz de mi alma, a donde te quitamos esa roca y te das cuenta que no tenías que ser perfecto. Solamente tenías las herramientas que tenías. Te equivocaste, punto. Pero hoy tienes otras herramientas a donde puedes avanzar. Y no desde el olvido, sino desde la paz, desde ese amor propio. Porque el perdón no solo es hacia ti, sino hacia tus versiones, hasta tus decisiones tomadas desde el miedo. Abraza a ese tú de antes. Abraza a ese que no sabía hacer lo que hoy sí puedes hacer. La evolución no consiste en no cometer errores, sino en saber qué vas a hacer con los errores. Y tú estás aquí mirando este video porque ya no quieres castigarte más, porque ya estás listo para escribir con otra tinta. El perdón también tiene algo
místico, porque cuando ocurre de verdad, no solo cambia tu percepción, sino cambia tu energía, dejas de vibrar en resentimiento, en juicio, en miedo, y comienzas a vibrar en aceptación, en ternura, en confianza. Es una alquimia invisible que nadie puede verla desde afuera, pero tú la sientes. Se nota en cómo te hablas, se nota en cómo te tocas el corazón sin apretarlo, en cómo suspiras después de recordar algo que antes te dolía. Pero trabájalo, no lo omitas, dilo, exprésalo. Hay caminos y tú vas a encontrar el tuyo. No solamente la catarsis, diferentes terapeutas, diferentes situaciones con lo que te construimos. Y vas a recordar sin romperte. Somos la voz de mi alma, una clínica libre de adicciones, libre de sufrimiento, en donde sí o sí logras el perdón. Un perdón auténtico. Hola, bienvenidos. Ponte cómodo, escucha con atención. Existen dolores que no muerden, no rasguñan, pero despiertan antes que tú, porque habitan en una presencia callada, en tu pecho. Hay recuerdos que no interrumpen el día, pero amanecen antes que tú. Existen palabras que se fueron, pero quedaron respirando en la habitación. ¿Cuántos nombres ya se fueron y siguen ahí en tu cuerpo? Como si la piel pudiera almacenar historias. A veces no es tristeza, es memoria, no es angustia, es seco, no es rencor, es una habitación mal cerrada, una puerta que quedó entornada y desde adentro entra un aire frío, constante. A veces no quieres mirar, a veces no quieres volver y no quieres pensar que existe algo que no fue digerido, pero cuando el alma tiene algo que decir, lo dice y no siempre lo hace en voz alta. A veces lo hace en la forma en que respiras, en cómo aprietas la mandíbula sin darte cuenta, en modo que evitas ciertos temas, cómo se tensan los hombros cuando no mencionas lo que te está lastimando. ¿Quién deberías de ser? ¿Qué rostro perdiste? ¿Por qué tu espejo no refleja imagen? ¿Por qué no te has encontrado? Cuando te encuentres, no va a haber aplauso, solamente va a haber un silencio en donde el cuerpo va a respirar distinto. Todo se va a acomodar sin que lo forces, sin voz, sin palabras, sin argumentos. Por fin, comencemos. Parte 1. ¿Qué hiciste con lo que te hicieron? Un resentimiento interno, una canción que cantas una y otra vez. Existen personas que arrastran heridas como si fueran trofeos, las exhiben en cada conversación, las convierten en chistes, en frases de redes sociales, pero el alma lo sabe, no solamente es una canción, no solamente un chiste, el alma sabe que es un grito de ayuda, que se disfraza de fortaleza, y es ahí donde el perdón se vuelve urgente, no para los demás, sino para ti. En un rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale recordar. Fíjate, cuántos llegan a la clínica y sin mencionar su nombre, tienen un punto invisible en donde piensan que el tiempo puede estirarse, congelarse, fracturarse sin hacer ruido, bajo la sustancia. Y hay veces que la gente no
consume nada, pero queda con una parálisis. O simplemente se va avejentando tan rápido. ¿Cuántas veces le has dicho a tu madre internamente que la odias? O al revés, no odias a tu madre, odias a tus hijos, porque sientes que son un estorbo. O a infinidad de personas. Pero, ¿sabes? ¿Cuándo vas a terminar con ese odio? ¿Cuándo vas a terminar con toda esa angustia? Te sientes hecho pedazos, pero puedes reconstruirte, porque todo lo que no se dice se pudre, pero también puedes convertirlo en un perdón urgente, no suave, igual va a arder, pero sabes, puedes reconocer que lo único que necesitas es entender por qué duele tanto y por qué, a pesar de todo, sigues aquí respirando, escribiéndote con palabras que heredaste, pero buscando un lapicero propio. ¿De dónde vienen las heridas que no se curan? A veces ni siquiera son nuestras. A veces estamos educados en el idioma del castigo, que la disciplina es gritar, que la humildad es callar y así repetir frases como si fueran mantras. Si lloras, pierdes. Si te alejas, eres egoísta. Nos enseñan tantas cosas como que el pedir disculpas es humillarse, que el reconocer errores es ser débil. Entonces, son cuestiones oxidadas que no sirven. ¿Cómo estás creciendo? Haciendo lo que podíamos con lo que teníamos, algo domesticado. ¿Cuántas veces quisiste bailar en la cocina sin miedo a romper un vaso cuando eras niño? Castigarnos no nos hace mejores, solamente repite el patrón, el castigo. Mientras tanto, el alma se queda esperando una tregua. Y este video no se trata de ser santos o de fingir iluminación, sino con la sabiduría que nos da de haber caminado sobre cristales, sobre vidrios, y aún así ya no romperte, porque dejas de ser esclavo de tus padres, de tus parejas pasadas, de tu versión rota. Es para quien entiende que no hay libertad sin renuncia. ¿A qué vas a renunciar? A ese sentimiento que no te sirve, a estas circunstancias que ya no sirven. Cuando Jesús hablaba de poner la otra mejilla, no hablaba de sumisión, sino de cerrar el ciclo, sin necesidad de tener razón. Lo dijo un maestro, que solamente el que está en paz puede escuchar la voz del alma. Cuando te pasa algo, celébralo. Sal a la calle sin cadenas emocionales. Deja de esperar que el otro te abrace, te mande un mensaje. Sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu amigo, sea quien sea. Darte cuenta que no necesitas trofeos ni aplausos, ni que se quebrante tu voz cuando platicas algo que te pasó. Eso es tener tu alma contenta contigo mismo. Y no se trata de olvidar lo que pasó, sino de volver a ti, de no quedarte pegado en la escena que más te dolió, como si fueras una estatua erigida en el crimen,
emocional. ¿Cómo va tu historia? De víctima a testigo, de testigo a creador. Debe de haber algo. Y tú sabes que justificar no es perdonar y decir, no, no pasó nada. Es decir, sí pasó, pero hoy ya no permito que siga pasando dentro de mí, porque no odiamos a alguien, sino odiamos esa parte de nosotros que permitió que ocurriera, ese silencio que guardamos, esa parte de ser ingenuo y permitir confiar. Dejar de odiar no se trata de olvidar, se trata de recordar sin que nos arranque la piel. El verdadero acto de amor propio es no protegernos del mundo, sino curarnos de nosotros mismos. Si hemos confundido la autoexigencia con responsabilidad y si nos miramos al espejo con más ternura y menos juicio, y si la voz... No te conviertas en mendigo afectivo, porque nadie puede sostener una vida si no puedes sostenerte. Lo que no te dices a tiempo lo vas a buscar toda la vida. Y la vida tiene una forma de particular a tenerte. Mira, ¿cuántas veces te pone la vida parejas que te ignoran para que te pongas atención? ¿Cuántas veces la vida te pone trabajos que no te gustan para que sepas elegir y moverte?